y los titulares para este día, esta jornada que apenas se están haciendo y que va a ir generando también sus propias informaciones a medida que vaya avanzando. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, que encabezó este domingo un Consejo de Estado en Santo Domingo Este, donde se renovó el anuncio de la nueva extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como también el tren metropolitano. Santo Domingo Este tuvo que esperar bastante, incluso mucho más de lo que originalmente se había anunciado para que el metro llegara. Recordamos los aprestos de un exalcalde fenecido, Juan de los Santos, para que dentro de su propio partido de gobierno se cumpliera y se llevara precisamente el metro a Santo Domingo Este. Definitivamente que falta todavía que pueda esta parte tan importante del Gran Santo Domingo ser tocada por la infraestructura y el mejor diseño de un sistema de transporte que también tiene sus problemáticas, con todo y que Santo Domingo Este tiene una cierta ventaja, casi la gente no la toma en cuenta, y es que producto de las obras que se hicieron entre el 69, los 70, la ampliación que hizo el presidente Balaguer de las avenidas, todavía muchas vías son de un ancho importante y hay de alguna manera un ancho de vía que es bastante útil en Santo Domingo Este. No quiere decir que no haya sus propios problemas, que los hay, pero es evidente que tienen sus características también, de acuerdo a la densidad poblacional, el diseño, la planificación que haya tenido cada área de la ciudad. La Policía Nacional detuvo a un motorista de nacionalidad haitiana que confesó ser el homicida de Bárbara Esther Mercedes Febles, de 53 años, alias Giovanni, cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de septiembre pasado con signos de violación y asfixia en un cañaveral del Batey Copey, provincia El Ceibo. No se da el nombre del individuo, curioso, porque cuando pasa con imputados dominicanos el nombre se ofrece de inmediato. Y también es bueno recordar que muchas veces hay una duda de cuál es la identidad real, ¿no? Casi siempre cuando son migrantes en estado, digamos, irregular. Vámonos con la alcaldía del Distrito Nacional, que desplegó una amplia intervención en el Mercado Nuevo, una vez más con los operativos de limpieza y deschatarrización de espacios. Está sin dudas la alcaldesa haciendo un esfuerzo importante por recuperar espacios de los ciudadanos. El ancho de vía de la ciudad está muy contaminado, sobre todo en nuestros barrios, tanto con las chatarras como con las malas prácticas, tanto de parqueo como de uso de los espacios, ni hablar de las aceras invadidas muchas veces por los propios propietarios que te han colocado hasta una casita de cisterna o una escalera caracol en el espacio por donde debería y tienen derecho a pasar los transeúntes obligados a utilizar las calles, pero resulta que en nuestros barrios el parque vehicular ha crecido. Tienes una acera completamente de parqueos, otra la aprovechan algunos que dicen que van de parada y fácilmente se quedan del otro lado ocupando media acera también. Y esto provoca sin duda muchas circunstancias que obligan a los transeúntes. De por sí hay una cultura muy mala de caminar en las calles de los sectores populosos, de manera que los vehículos tienen que ir con el doble de cuidado, el triple de cuidado, diría yo. Y esto provoca muchas situaciones. Yo he dicho y sostengo que el día que de verdad DGCET quiera recaudar fondos a través de multas y de violaciones a las leyes de tránsito, solamente tiene que pasar por las calles interiores y darse gusto, si quieren, con toda la falta de criterio de gente que se para donde le da la gana a comprarse algo desde el vehículo, y el que venga atrás que arree y que pase por ahí si cabe. De gente que se para a hablar, a buscar una dirección, porque siempre anda un tarúpido a 5 kilómetros, a menos 5 kilómetros por hora, y los demás intentando pasar. Y hay un cargo específico en la ley de tránsito que se llama obstrucción de flujo, obstrucción de tránsito, así mismo se llama. Una obstrucción voluntaria del tránsito normal es una violación también a la ley de tránsito, de manera que pudieran darse el lujo ahí van a tener el presupuesto de varios años si se meten a las calles interiores, si hacen ese operativo de las calles interiores, además de mandarle un mensaje también a gente que de manera consuetudinaria viola la ley, que entiende que están fuera del alcance de la ley, de la norma. Le pasa mucho mira, en las avenidas los violadores principales de la ley son el padrefamilismo. El padrefamilismo, recuerde que está dividido entre los guagüeros y los carros públicos. Es el campeón de la violación de tránsito en las avenidas. Pero en las calles interiores, la medalla de oro se la lleva la jipetocracia. Y obviamente luego los carros individuales, los vehículos individuales de gente que no necesariamente pertenecen a ningún servicio de transporte. Los taxistas son campeones de todo, están en todas. Esos son los mejores para llevarse las vías contrarias, eso le da igual si por ahí los vehículos van en otra dirección. Pero la jipetocracia se lleva el premio en esto que estoy describiendo. En las calles interiores,
sobre todo por no sé quién diablos le dijo a la gente que por tener un vehículo de tal año o de tal modelo, usted tiene un poquito más de margen de violar la ley. Y hay gente que lo entiende así y bueno, le da para allá. De manera que por ahí pudiera, además de esta actividad del ayuntamiento, DGCET, pues tomar cartas en el asunto y hacer operativos de calles interiores. Y yo insisto, van a salir de ahí con la solución a los problemas presupuestarios en 2 o 3 días. Atención, Iván. El Ministerio de Educación condenó las fumigaciones en las cercanías de centros escolares, a los que atribuyó varias intoxicaciones de estudiantes, y anunció que convocará una reunión con instituciones públicas y privadas que autorizan o utilizan la fumigación con agrotóxicos u otros productos químicos a los que exige detener las fumigaciones. Con respecto a este tema, con el que creo que pudiera tener razón en principio el Ministerio de Educación, es importante hablar a partir de informes y a partir de análisis, es decir, a partir de pruebas documentales basadas en pruebas de laboratorio, donde los residuos tóxicos que se pudieran recuperar de las mismas víctimas de esto, de las superficies donde hayan estado estos jovencitos, entonces sí se pueda señalar, mira, esta es la sustancia contaminante, esta es la sustancia activa que provoca las intoxicaciones, y esta sustancia activa se encuentra presente en tal o cual producto que se utiliza en este campo aledaño. Es importante hacer esas cosas así. Definitivamente necesitamos como sociedad acostumbrarnos a hablar de informes con pruebas en las manos y con resultados de los que podamos hacernos cargos y de los que se puedan hacer cargo en su uso como comprobación de algo grave. Aquellos laboratorios, aquellos organismos que tengan obviamente la capacidad y luego las licencias operativas para que se puedan demostrar estas cosas. Ese es mi consejo al Ministerio de Educación, que no dudo tiene toda la buena intención del mundo cuando está haciendo este señalamiento. Pudiera perfectamente cuidar también la agroindustria el momento en que hace estas cosas, ir a los días que pudieran permitir, tal vez los viernes, que pudieran permitir que luego se diluyera hasta llegar a los niveles más asequibles de medio ambiente, en caso de que tengan y puedan seguir utilizando estas mismas sustancias. Eso es importante. O encontrar la alternativa, obviamente menos dañina, no solo a estos niños, sino a las poblaciones aledañas, porque si le ocurriera a los niños de las escuelas, pudiera estar pasando también con las poblaciones aledañas a estas zonas de siembra y cultivos, si no hay cuidado. Un conflicto entre 2 familias por una pensión, Dios santo, dejó varios heridos en Sabana Grande de Boyá. Wow, qué decir. Esto se une una vez más a la famosa violencia entre convivientes, que es tan típica en el país, y lo que ha ocurrido muchas otras veces con remesas y con otras situaciones. A nivel internacional, el expresidente Donald Trump sufrió este pasado domingo una vez más un nuevo intento de asesinato luego de que un individuo que fue detenido por el servicio secreto no llegara a disparar. Estaba aproximándose al campo de golf donde estaba el candidato republicano armado con un rifle AK-47 de mira telescópica. Aumentó a 26 la cifra de fallecidos en el choque y posterior expulsión ayer de un camión con combustible, esto en Miraguán, oeste de Haití. 26 fallecidos, informó este domingo el Departamento de Protección Civil de ese país. En Haití ocurren con frecuencia este tipo de situaciones. Recuerde que el trasiego de combustible no se hace en las mejores condiciones y hay una gran probabilidad muchas veces de que los cargamentos no lleguen a su destino. Hay una información también de hace un tiempo atrás de una explosión de un depósito de combustible que nosotros decíamos, interpretábamos que tal vez podía ser una fachada para una intervención, una extracción que hubo de rehenes en un momento dado en Haití. Habrá que ver. Vamos a darle seguimiento a estas informaciones. El grupo Hamas advierte que Israel no disfrutará de seguridad a menos que detenga la guerra en Gaza. Yo creo que Israel no debe ni siquiera advertirlo. Hamas no va a disfrutar de nada a menos que también detenga sus ataques. De hecho, sus miembros, la inmensa mayoría, según un documento que fue captado, se han convertido pues en mártires, a disfrutar precisamente de los derechos y los premios del martirio en el cielo, ¿no? Venezuela protesta ante España a los cuestionamientos a la reelección de Maduro. El gobierno de Pedro Sánchez no reconoce la victoria de Maduro, reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival, que es el punto, la idea de buscar unos equilibrios por ahí un poquito artificiales. Si usted no reconoce la victoria de Maduro y habla de que pudo haber ocurrido un fraude, está evidentemente diciendo que el fraude fue contra alguien, a alguien le quitaron la victoria legítima. Esto lo van a hacer gente que estaba muy cerca del gobierno venezolano, que en algún momento tuvo el trabajo de lavarle la cara. Van a intentar jugar a una equidistancia. Y hay luchas morales en la vida que no admiten neutralidad. Esta es una.
Mientras tanto, España desmiente que esté implicada en una operación para desestabilizar Venezuela, que es la acusación a todos los críticos en el mundo y dentro de Venezuela del gobierno actual, del régimen de ese país. El gobierno de España ha negado que esté implicado en una operación de desestabilización y ha rechazado rotundamente cualquier insinuación en ese aspecto. Así que esto pues va pienso a picar y a extenderse en el marco de estas semanas donde todavía está bastante movida la información relacionada al tema de Venezuela, al tema de las elecciones y de todos los temas relacionados a las informaciones que van surgiendo poco a poco allí en el país. Miren, señores, rápidamente este fin de semana estuvimos dándole seguimiento, no estuvimos presentes en el acto donde sí estuvieron algunos compañeros nuestros del anuncio del avance casi final, porque todavía quedan detalles de las obras del kilómetro 9 de la autopista Duarte, de su ampliación a 14 carriles, lo que deberá venir obviamente con la mudanza del peaje hacia las afueras, ya las afueras del Gran Santo Domingo, porque el Gran Santo Domingo bien pudiera hablarse de una extensión perfectamente hasta Pedro Brán, y donde esta ubicación original del peaje pues quedó corta, quedó pequeña para las poblaciones aledañas que tienen un costo importante de su pasaje, de su flete, de su diario vivir con el tema del peaje, y evidentemente pues la posibilidad de tener una autopista Duarte más amplia con una infraestructura que permita mejor flujo y que sea también mucho más segura. Las obras de este tipo, es bueno recordar, nunca terminan. Ahora tiene que haber una continuidad no solo de detalles de infraestructura, sino la inversión de mantenimiento, que en muchos casos tiene, tanto por calendario como por diversas circunstancias, intervenciones mayores. Las autopistas, estas grandes líneas de asfalto, de pintura, de concreto, a donde va, de puentes, están expuestas no solamente a todos los elementos de la naturaleza, a la erosión que provocan los vientos, la lluvia y los momentos donde éstas se convierten verdaderamente en pruebas para las infraestructuras, en tormentas, en huracanes, en vaguadas, sino que también el propio tránsito encima de ellas pues va provocando diversos fenómenos que pueden en algún momento exigir intervenciones importantes. Y esto tiene que programarse, esto tiene que estudiarse, esto es importante que deba tener su presupuesto y su intervención inmediata. Las autopistas que están concesionadas generalmente en el mundo tienen a una empresa tercerizada a la que se le hace esa exigencia, a las que se permanecen siendo parte de la administración central. Entonces debemos duplicar el interés en hacer esa exigencia de que se cumplan pues los aspectos del contrato social. Pagamos impuestos, peaje, impuestos al combustible, pagamos impuestos a la circulación, toda una serie de cargas y de tributos que deben ser devueltas, y de tasas también, que deben ser devueltas precisamente en servicios de calidad, en mantenimiento de las autopistas. No se concibe que en pleno siglo XXI, la séptima economía de América Latina, de lo que tanto nos ufanamos y nos sentimos bien, y es natural que nos sintamos bien por logros de ese tipo, pues es inconcebible que sus principales vías pues puedan tener por meses o por un tiempo a veces demasiado exagerado un cráter, un hueco, una situación que ponga en riesgo la vida de la gente. Sabemos del interés tanto del ministro del INE, Ascensión, como de los cuerpos que están bajo su mandato para tratar, obviamente, de darle ahora a esta obra un marco de cumplimiento importante, pero que no se convierta en la fiebre de los primeros días, que no pase pura y simplemente al abandono, y que no haya después de ahí seguimiento. Las cantidades de muertes que ocurren en nuestras vías ciertamente tienen muchos motivos. Muchos de ellos yo pienso que están más involucrados, están más relacionados a una cultura de incumplimiento de la ley, de un riesgo asumido a veces por encima de lo normal en nuestras autopistas y carreteras, pero no deja de ser importante que la infraestructura esté bien, esté señalizada, tenga las condiciones necesarias para ayudar de alguna manera a guiar a los pasajeros, a las grandes cantidades de usuarios de las vías, y que ojalá que pueda esta ampliación del kilómetro 9 y de la entrada y salida del Gran Santo Domingo pues servir para darle a los usuarios, que son muchos, que son tantos cada día, miles y miles, darles la posibilidad de tener un poquito más de paz, un poquito más de tranquilidad, pero sobre todo de ahorro de tiempo, de ahorro de combustible,
y de también más certeza, más seguridad de que van a llegar a su destino sin problemas. Miren, señores, es inevitable, más adelante lo hará Rosendo, señalar que Estados Unidos sigue teniendo una situación social política difícil. Una vez más, este intento de atentado a Trump, que deberá investigarse, es una demostración de que hay mucha gente dispuesta a acudir a la violencia para la solución incluso de sus diferencias políticas o de lo que interpreta es el peligro de que tal o cual rival pueda ganar las elecciones. Esto es importantísimo que se investigue, pero da la impresión desde fuera de que estamos acudiendo a unos niveles de polarización demasiado exagerados, demasiado elevados para la convivencia democrática en esa nación, en ese país, a donde hay una cantidad importante de dominicanos y donde la gente misma lo dice. Ni siquiera se hace campaña pensando en convencer a los demás. Se intenta encontrar en el medio los llamados indecisos, si es que son indecisos, pero fuera de ahí hay una situación difícil con respecto a ese nivel de polarización que se traduce también en violencia. Vamos a darle seguimiento, señores, al informe de la Procuraduría de las muertes extrajudiciales. Bueno, no hay muertes judiciales porque no tenemos pena de muerte, de manera que las muertes que ocurren entre policías y delincuentes deben ser investigadas. Cuando hablamos de la investigación, y esto es importante, no le queremos quitar un ápice de autoridad a la Policía Nacional, la cual siempre hemos dicho debe estar mejor armada, mejor artillada, mejor entrenada, con capacidad de dar respuesta a quienes se resistan a ser arrestados, a quienes se resistan a en flagrancia también bajar sus armas y colaborar con la policía cuando sean encontrados en pleno delito y en medio de la flagrancia. A veces toman la decisión de atacar, de enfrentarse a la Policía Nacional. Esto debe ser enfrentado a su vez con un nivel de plomo mayor. Yo no creo ni siquiera en ese discurso de la proporcionalidad. No es un juego de voleibol. El policía debe estar mejor armado, mejor capacitado y deberá tener en su dominio, en su cinto o en otras partes de su patrulla las condiciones para hacerle frente a esas amenazas. Lo cual no quiere decir a su vez que los policías se conviertan en Billy the Kid o en Jesse James y estén andando por las calles dominicanas resolviendo todo a plomazos, porque puede generar obviamente la primera duda razonable de cuál es la implicación muchas veces del que dispara en hacer desaparecer a aquel que recibe los disparos, sobre todo si se trata de un imputado o de un delincuente, cuyo arresto e investigación sobre sus hechos le haría mucho más bien al país, dada la posibilidad de tener información sobre sus actividades, sobre sus socios, sus clientes y demás. Esta es la importancia de preservar a los imputados y obtener información de ellos. Hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con la atribución que muchos se dan de entender que borrar de las calles, limpiar, como creen algunos, las calles de imputados y sospechosos es la solución a la problemática. Ya hemos tenido momentos donde esto se mantuvo como una política primaria en el tratamiento de la policía de los criminales y no desapareció el crimen. Más bien, lo que obtuvimos esto fue un recrudecimiento de la actividad criminal. Hay que cuidar mucho ese equilibrio para no perder sobre todo la autoridad moral, porque la autoridad legal es permanente, pero la moral se puede perder en un momento de cara a la sociedad. Nos vamos a la pausa y al regreso en este lunes estará dando comienzo la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros del Gobierno de la Mañana y la Z101. Acompáñenos. Llévatelo, Cundo.